Hola, mi nombre es Pablo Pittel, docente de la asignatura Inteligencia Artificial Avanzada. En estos videos hablaremos sobre otros modelos de redes neuronales artificiales y las estrategias que se pueden aplicar para su entrenamiento. Bueno, como ya han visto ustedes en inteligencia artificial, las redes neuronales artificiales es un modelo de cómputo basado en el funcionamiento de las neuronas del cerebro, entonces está basado en un modelo biológico, donde a partir de la interrelación de un conjunto de elementos simples que son las neuronas, se puede lograr que el modelo aprenda a emular cierto comportamiento que dichos elementos aprenden a partir de los ejemplos. En una red neuronal artificial, el poder de procesamiento está a partir de la interconexión de las neuronas, dado que durante el entrenamiento lo que se hace es ajustar el peso de las conexiones y de esta manera la red entrenada puede cumplir un objetivo determinado. En inteligencia artificial habíamos hablado del modelo biológico, con la estructura de una neurona que incluye las dendritas, su núcleo, el axón y el pie. Habíamos visto que las neuronas se pueden interconectar con otras y que las conexiones pueden ser excitadoras, inhibidoras o neutras. Durante el aprendizaje, las neuronas van ajustando sus conexiones, lo cual después puede afectar el funcionamiento de la neurona, que cuando el estado de la neurona supera un umbral debido a recibir más entradas excitadoras que inhibidoras, se activa y genera que la neurona envíe una salida hacia otras. Nosotros acá estamos hablando de redes neuronales artificiales. En biología también está el concepto de neurona artificial, donde se trata de generar elementos bioeléctricos y elementos un poco artificiales y un poco naturales para poder generar neuronas inventadas por el hombre, neuronas artificiales. De todas formas, nosotros las redes neuronales artificiales que vamos a ver tienen que ver con redes neuronales de software, donde el software trata de comportarse como si fuera una red neuronal biológica para que ese software cumpla algún objetivo. Bien, entonces en nuestra neurona artificial tenemos por un lado los valores de entrada, que son valores numéricos, los pesos de las conexiones, que también son valores numéricos, el umbral de activación, que es un valor numérico, y el valor de salida, que también es un valor numérico. Entonces, una neurona artificial no es más que un conjunto de funciones que se ocupa de recibir datos numéricos y devuelve resultados numéricos. Para hacer esto, la primera función que se utiliza es la entrada neta, que es la que tiene en cuenta el valor de entrada x con el valor de los pesos w. Luego tenemos la función o regla de activación, que es la que determina cuándo una neurona se va a activar o no. Y la tercera función es la función de salida o transferencia, que recibe como entrada el resultado de la función de activación para generar el valor de salida. Acá esto se los explico rápidamente porque ustedes ya lo vieron en inteligencia artificial. Si todavía no cursaron inteligencia artificial y están cursando las dos asignaturas en paralelo, nosotros les vamos a subir en inteligencia artificial también el video con la presentación de redes neuronales, que ahí va a estar un poco más explicado en detalle. A su vez, si alguno cursó inteligencia artificial y quiere repasar, también pueden ver esos videos para entrar en más detalle en el funcionamiento de las neuronas artificiales y los primeros modelos que vamos a ver. Bien, entonces una red neuronal artificial van a estar formadas por neuronas de ese estilo y de acuerdo a la topología que van a tener las redes de neuronas, el tipo de asociación de información de entrada-salida y la estrategia de entrenamiento va a determinar un modelo de red neuronal. Para las redes neuronales hay cientos o miles de modelos que se pueden aplicar y cada modelo va a estar orientado a un tipo de problema que se quiere resolver.
Bien, en cuanto a las topologías, pueden ser multicapa, monocapa, podemos tener varias capas de entrada, varias capas ocultas o no tener capas ocultas. Siempre vamos a tener una capa de entrada y una capa de salida, obviamente. Y en el caso de las redes monocapa, estas neuronas de entrada y salida son las mismas. En el tipo de asociación de información de entrada y salida podemos tener las redes heterosociativas, que son las que tratan de aprender a que a partir de ciertos datos de entrada se tiene que generar cierta información de salida. Entonces, este tipo de asociación usa un entrenamiento supervisado. Y las autoasociativas, donde la red sola trata de armar una relación entre los datos de entrada para generar una salida aceptable, pero la salida no es definida por un supervisor externo, por lo cual las redes autoasociativas son no supervisadas. Hoy en este video, vamos a hablar de un tipo de red autoasociativa que se utiliza mucho y que tiene que ver con esto de armar grupos de ejemplos que tengan comportamientos similares. En cuanto a las reglas de aprendizaje o estrategias de entrenamientos, habíamos visto que pueden ser supervisados o no supervisados, offline u online. En el caso de las redes supervisadas offline, la que más se utiliza es la de corrección de error, que es la que usan las redes de entrenamiento backpropagation. El entrenamiento por refuerzo también se considera supervisado porque también se va a recibir una información. De esa vamos a hablar más adelante en otro tema. En cuanto a las no supervisadas, ustedes ya conocen al entrenamiento Hebbiano, que es el que usan las redes de Hopfield. Y en este video vamos a hablar del entrenamiento competitivo cooperativo. Bien, entonces ustedes ya conocen las redes con modelos Perceptron, Multiperceptron Backpropagation y la red de Hopfield, que son las que se ven en inteligencia artificial. En inteligencia artificial avanzada vamos a agregar las redes de Cojonem, que son Cojonem SOM y Cojonem LBQ, a la cual vamos a entrar en más de detalle. Y después vamos a hablar un poco más sobre ciertos criterios que se pueden aplicar para lograr entrenar con éxito una red neuronal. De todas formas, vamos a hacer un pequeño repaso. Las redes de tipo Perceptron son las redes que tienen una única neurona y que utilizan un aprendizaje supervisado por corrección de error. Este fue el primer modelo de red neuronal que se definió. Fue implementado en hardware por Rosenblatt, que es este señor ahí que parece muy contento. Y que ese tipo de red, a pesar de que usa un entrenamiento por corrección de error, tiene ciertas limitaciones, ¿no? El entrenamiento por corrección de error lo que hace es solicitar varias veces los datos de entrada. La red lo que hace es generar una salida. A partir de la salida deseada se calcula un error y luego se ajustan los pesos para tratar de llevar a que el error se minimice y que la salida generada por la red sea más similar o igual a la salida deseada. El criterio de paro nos va a decir que este ciclo va a finalizar cuando el error toma un nivel aceptable. En las redes de tipo Perceptron, entonces yo la puedo usar para aprender cualquier tipo de función lineal, como por ejemplo la función i o la función o lógica, pero no puede aprender funciones no lineales como es el caso de la función o exclusivo. Para resolver esta limitación aparecen otros modelos de red donde el más importante es el modelo multiperceptron. Se denomina multiperceptron porque está formado por muchas neuronas de tipo perceptron y que utiliza una regla de aprendizaje que se denomina regla delta generalizada o de gradiente decreciente o de aprendizaje por retropropagación del error, que en inglés esto se denomina backpropagation. Nosotros, para simplificarlo, lo llamamos directamente red neuronal backpropagation. En el
caso de la red backpropagation se utiliza el mismo algoritmo de aprendizaje por corrección de error que usaba Perceptron. Lo que va a cambiar es cómo se calcula el error teniendo en cuenta la salida generada por la red y la salida deseada. Entonces ahí aparece el concepto de gradiente del error. Este gradiente del error se calcula a partir de una función que tiene que ver con la derivada de la función de salida de cada neurona, y lo que permite es saber cuál fue el aporte del error que tuvo cada neurona en la salida final que generó la red. Dado que nosotros no podemos saber cuál es el error real que tienen las neuronas ocultas, en este caso la neurona 3, 4 y 5 y la neurona 1 y 2, lo que hacemos es utilizamos este gradiente para estimar cuánto fue el aporte del error que llevó a que la salida no fuera la correcta. Entonces la formulita que se utiliza es esta, lo cual no hace falta que la sepan de memoria. Conceptualmente, lo que hace esta formulita es lo que va a aparecer en este gráfico. En este gráfico aparece en el eje X el valor que va a tomar un peso para alguna de las conexiones de la red neuronal, y por otro lado en el eje Y aparece el valor del error que genera. Entonces fíjense que para los valores de W puede haber uno o varios valores de W donde son valores óptimos. ¿Por qué? Porque el error que se genera es el mínimo. Si nosotros el valor de W lo hacemos crecer o disminuir a partir de ese óptimo, el valor del error que se va a generar va a ser más alto. Entonces, si nosotros en un momento determinado tenemos un valor inicial W que puede estar por acá, vamos a tener un grado de error. Lo que tenemos que hacer es tratar que en este caso el valor de W crezca. Pero nosotros no sabemos, nosotros ni la red neuronal sabe si tiene que hacer crecer o disminuir el valor de W. Para lograrlo, para saber en qué sentido tiene que modificar el valor de W, utiliza el concepto de gradiente negativo. Por eso se usa en la fórmula la derivada. El gradiente negativo le va a indicar si el valor de W tiene que crecer o tiene que disminuir para tratar de encontrar el valor óptimo que minimice el error. Entonces lo que se está tratando de encontrar es para cada valor de los pesos de las conexiones el valor óptimo que genera que el error sea el menor valor posible, el mínimo. Entonces a partir de este gradiente negativo lo podemos lograr. Con este valor del gradiente y considerando el valor de alfa, alfa se acuerdan que era la tasa de aprendizaje, calculamos el nuevo W que se va a encontrar más cercano al óptimo e idealmente va a ser el valor que debería tener para que el error sea el mínimo. De todas formas, lo que va a pasar en una red backpropagation es que yo voy a tener muchas conexiones entre neuronas. Entonces eso me va a llevar a que no pueda encontrar muy rápidamente el valor de W óptimo, sino que voy a tener que tratar de encontrar la combinación de todos los dos valores de W que generan el óptimo. Bien, entonces con una red backpropagation, usando este criterio y estas fórmulas, lo que se hace también es ciclar muchas veces por cada uno de los patrones de entrenamiento y así tratar de encontrar la combinación de los pesos W que hacen que se genere la salida deseada para cada situación, ¿no? Para cada combinación de datos de entrada. En teoría, una red backpropagation puede aprender cualquier tipo de función lineal o no lineal. De hecho, muchos lo denominan un aproximador universal. Pero, ahí está el problema, pero puede pasar que la red no aprenda todas las combinaciones y que se quede trabado. O sea, eso quiere decir que puede aprender ciertas combinaciones y ciertas combinaciones no aproxima. Entonces, para intentar lograr solucionar este problema van a haber distintos criterios que se pueden considerar, que luego vamos a ver, o aparecen otro tipo de redes neuronales que facilitan un poco el aprendizaje,
para que evitar caer en estos mínimos locales. Esto lo veremos también en otros videos. Bueno, ahora vendríamos a la red de Hopfield, pero como ya este video quedó un poquito largo, lo vamos a seguir en la segunda parte.